¿De verdad crees que has presenciado los finales más desgarradores y oscuros del mundo del espectáculo? Quizás pienses en enfermedades terminales, accidentes fatales o crímenes sin resolver, pero te aseguro que no existe nada más devastador que aquellas muertes donde la verdad oculta al salir a la luz supera cualquier ficción. Hoy vamos a rendir un solemne y revelador homenaje a las estrellas de la familia Ingalls que ya partieron. Sin embargo, la incógnita que nos persigue es mucho más profunda entre todas estas almas. ¿Quién fue la que tuvo que soportar el desenlace más agónico y doloroso? Lo que tus ojos están a punto de descubrir te hará temblar hasta la médula. Antes de adentrarnos en estas historias, deja un amén en los comentarios y únete a nuestra cadena de oración por el descanso de sus almas. Comencemos con la gran Catherine McGregor. Esta mujer que llegó al mundo como Dorothy Dean en el lejano año de 1925 vivió una existencia llena de matices. Aterrizó en el set de la pequeña casa en la pradera con 49 años de edad y con su talento transformó a la señora Oleson Harriet en un ícono. La convirtió en la villana más exquisitamente odiada y amada de la televisión. Pero mientras la audiencia se reía de sus ocurrencias, ella atravesaba un calvario personal, hecho de fatiga extrema, desilusiones amargas y demasiados silencios forzados. Catherine no era una improvisada. Venía con una sólida formación en las tablas. Para ella el teatro era sagrado y se tomaba su oficio con una seriedad absoluta. Harriet no era una simple caricatura cómica, sino una mujer compleja que merecía profundidad. No obstante, cada vez que ella intentaba meterse en personaje, Michael Landon destruía la atmósfera con bromas de índole sexual, muy subidas de tono y burlas constantes sobre el físico de los demás. O se ponía a narrar anécdotas ridículas sobre supuestos polenes milagrosos. Lo que para el resto del equipo era diversión pasajera para Catherine, era una falta de respeto profesional que la hacía sentir cada vez más sola y frustrada. Pero la gota que derramó el vaso y quebró su espíritu fue el escándalo que sacudió los cimientos del programa. Hablamos del romance prohibido entre Landon y Cindy Clérico, una jovencita del equipo de maquillaje de apenas 18 años. Catherine, quien era íntima amiga de Lynn, la esposa engañada de Michael, no pudo soportarlo. Ver cómo la familia de quien fingía ser el padre perfecto de América se destruía mientras la joven amante llegaba al set conduciendo un Porsche reluciente fue un insulto insoportable. Para la actriz la magia y el espíritu bondadoso de Walnut Grove fallecieron en ese preciso instante, dejando solo hipocresía. Fue por esta razón moral que cuando llamaron al elenco para filmar el gran episodio final, en 1984, Catherine se negó rotundamente a volver. No estaba en un retiro espiritual en la India como decían los rumores, simplemente era una mujer harta de un entorno tóxico que había perdido todo su respeto. Tras alejarse de las cámaras, encontró paz en el teatro local, enseñando actuación a niños y abrazando el hinduismo lejos de la falsedad y el ruido ensordecedor de Hollywood. Catherine partió de este plano en el año 2018 a la longeva edad de 93 años, dejando una fortuna estimada en $2 millones y una lección de vida. A veces la supuesta mala del cuento es la única con la valentía de decir basta. Harriet quedó inmortalizada como feroz, pero Catherine será recordada como quien prefirió su dignidad a los aplausos. Ahora hablemos de Hersha Parady, nacida bajo el nombre de Betty Sandhoff. Corría el año 1945 cuando nació, y llegó a la serie a los 32 años para encarnar a la inolvidable Alice Garvey. Representaba a la esposa dulce, la madre coraje, esa mujer capaz de sostener el universo entero con una simple sonrisa. Hersha nunca anheló la fama vacía, solo buscaba actuar con honestidad. Pero el destino televisivo que le otorgó la inmortalidad en la pantalla también le clavó una estocada de la que nunca se recuperaría del todo. En 1980, los guionistas decidieron que Alice debía morir trágicamente en un incendio sacrificándose para intentar salvar a un bebé. La filmación fue brutal, desgarradora y tan explícita
que millones de televidentes quedaron marcados de por vida con esas imágenes. Lo que nadie pudo prever es que esa muerte de ficción se transformaría en una sombra oscura que perseguiría a Hersha en su vida real. En lugar de recibir ovaciones por su interpretación, comenzó a recibir llamadas llenas de odio y reclamos irracionales de fanáticos que no distinguían la realidad culpándola del horror. La acusaban y atacaban como si ella fuera responsable de la tragedia que solo había actuado. Aquello la impactó con tal violencia psicológica que prácticamente se desvaneció del mundo del espectáculo. La tragedia de Alice Garvey terminó devorando a la actriz de carne y hueso. Después de eso, salvo pequeñas apariciones esporádicas, Hersha optó por un retiro casi total de la vida pública. Recién en el año 2005, se atrevió a ir a una convención donde solo sonreía y firmaba autógrafos, huyendo de las entrevistas como quien huye del dolor. Evitaba hablar del tema como si temiera reabrir una herida antigua que nunca terminó de cicatrizar. Sus años finales estuvieron teñidos por la enfermedad, luchando contra un tumor cerebral agresivo que la hizo depender enteramente del cuidado de su hijo. Falleció el 23 de agosto de 2023 a los 78 años, dejando un patrimonio de unos $200,000 y un legado agridulce: ser el rostro de una de las muertes más traumáticas de la teita. Hersha Paradi fue la mujer que dio vida a una heroína y pagó un precio muy alto por ello. Interpretó a una madre abnegada y terminó cargando con el peso de ese sacrificio. Alice murió entre las llamas de la ficción, pero Hersha tuvo que vivir décadas con las quemaduras emocionales de un fuego que ni siquiera le pertenecía. Y finalmente Michael Landon. Para los ojos de toda América y el mundo, él era el santo. Era Charles Ingalls, el padre ideal, el hombre bondadoso que siempre tenía la palabra justa. Pero tras esa sonrisa perfecta se escondía una realidad mucho más turbia y compleja. Landon, nacido en 1936, llegó al proyecto con 38 años, convirtiéndose en el rostro, la voz y la ley suprema del show. Sin embargo, esa autoridad absoluta comenzó a mostrar grietas profundas y oscuras con el paso del tiempo. Mientras frente a las cámaras era el patriarca amoroso y devoto, cuando el director gritaba «corte», su comportamiento cambiaba radicalmente. Hacía comentarios sexuales crudos sin filtro, alardeaba de sus conquistas íntimas y manejaba el set de grabación como si fuera su feudo privado, donde él era el rey. Karen Grassel, quien hacía de su esposa, recordaba con amargura cómo él lanzaba bromas humillantes justo antes de rodar escenas emotivas, obligando a todos a fingir que todo estaba bien. Sin embargo, el auténtico cataclismo que sacudió los cimientos de su vida ocurrió cuando salió a la luz su amorío con Cindy Clerico, una joven doble de luces de apenas 18 años. Ese escándalo no se limitó a pulverizar su unión con Lynn, una esposa devota y amiga íntima de gran parte del equipo de producción. También aniquiló por completo esa fachada de perfección doméstica y valores tradicionales que el show comercializaba fielmente cada semana ante millones de espectadores. Aunque Landon trató desesperadamente de limpiar su reputación, contrayendo nupcias con Cindy en 1983, el daño a su imagen pública ya era irreversible y profundo. La decepción fue de tal magnitud que varios compañeros de reparto decidieron cortar lazos con él de manera permanente, incapaces de perdonar la traición. Figuras clave como Catherine McGregor llegaron al extremo de boicotear el final de la serie, hastiadas de la hipocresía de Mike y de su trato cuestionable hacia las mujeres en su vida personal. Resultaba una contradicción devastadora para alguien que se ganaba la vida encarnando al patriarca ideal y moralmente intachable de la televisión americana. El destino le cobró factura en 1991, cuando un agresivo cáncer de páncreas lo golpeó traicioneramente sin previo aviso, llevándoselo a los 54 años en su residencia de Malibú. Partió de este mundo rodeado por la nueva familia que decidió formar, dejando tras de sí una fortuna estimada en $40 millones y una memoria pública
irremediablemente fracturada. Su legado quedó dividido entre el héroe virtuoso que el público adoraba en la pantalla y el ser humano real, lleno de luces y sombras, que jamás pudo alinear su conducta privada con su leyenda televisiva. Dabbs Greer. Dabbs Greer, quien vino al mundo en 1917, en Missouri, poseía una trayectoria que muchos desconocían. Aterrizó en la pequeña casa de la pradera, con 57 años a cuestas para dar vida al reverendo Robert Alden, ese pastor benevolente y paciente, siempre listo para ofrecer consuelo a la comunidad. Él representaba la voz solemne que unificaba los sacramentos oficiando bodas, bautizos y funerales, siendo el rostro visible en los instantes más sagrados de la trama. No obstante, mientras en la ficción encarnaba a un guía espiritual indispensable para el pueblo, su realidad detrás de cámaras distaba mucho de esa importancia. En el ecosistema del set de grabación, él era de manera silenciosa y dolorosa el actor más prescindible de todo el elenco. Greer jamás contó con la seguridad de un calendario fijo. La producción lo convocaba únicamente cuando el guión exigía una bendición rápida o un amén final, y él mismo lo confesó años más tarde con una mezcla de humor y amargura. En la serie, yo era el único actor flotante sin horario definido. Mi presencia solo era requerida cuando alguien se casaba o fallecía, confesó. La rutina tras bastidores resultaba aún más desoladora, pues a veces soportaba largas sesiones de maquillaje durante toda la mañana para pronunciar una sola frase, o peor aún para ser eliminado del episodio por ajustes de tiempo. Miembros del equipo técnico llegaron a admitir que él era el hombre que siempre estaba presente, pero que paradójicamente nunca contaba para las grandes decisiones. A pesar de este trato, jamás se le escuchó una queja. Al no tener esposa, hijos, ni un círculo íntimo extenso, su trabajo era su único refugio. Su existencia giraba en torno a la actuación, y su inmensa paciencia le ganó el afecto de sus colegas, aunque esa misma pasividad lo condenó a un olvido profesional injusto. Mientras figuras como Michael Landon y Melissa Gilbert ascendían al estatus de leyendas inmortales de la televisión, Dabbs permanecía estancado, como el hombre que entraba a escena, recitaba un sermón piadoso, sonreía con bondad y se desvanecía en el fondo. Su final llegó en 2007 a los 90 años de edad, víctima de complicaciones severas en su corazón y riñones. Dejó una herencia aproximada de $800,000 y una carrera de 70 años que la industria de Hollywood apenas se molestó en reconocer. El reverendo Alden perdurará como el alma de Walnut Grove, pero Dabbs Greer quedará como el símbolo mudo de miles de actores de soporte vitales para la narrativa, pero invisibles para la fama mundial. Escribe amén en los comentarios si sientes pesar por la partida del gran Dabbs Greer. Victor French. Victor French, nacido en 1934, se unió al elenco a los 40 años y se ganó el corazón de la audiencia, interpretando a Isaiah Edwards, un hombre rudo y bebedor, pero con un alma de oro. Frente a las cámaras era el confidente inquebrantable de Charles Ingalls, y fuera de ella se convirtió en el socio artístico más leal que Michael Landon tuvo en toda su vida. Sin embargo, ni siquiera esa amistad tan luminosa fue capaz de disipar la oscuridad personal que Víctor arrastraba en soledad. Durante décadas libró una batalla perdida contra dos matrimonios fracasados y un alcoholismo severo que ocultaba hábilmente tras su fachada de tipo duro y jovial. Es importante recordar que la cadena NBC no lo quería en el proyecto. Inicialmente argumentaron que carecía del atractivo físico y la fama necesaria para el papel. Fue Landon quien salió en su defensa imponiéndose ante los ejecutivos con una sentencia que definiría el rumbo de la serie. No requiero una cara bonita de película, exijo un corazón auténtico. Y Víctor entregó exactamente eso, transformándose en un faro de bondad en un entorno hostil. Mientras proyectaba calidez por dentro, acumulaba una presión insostenible que jamás se atrevió a confesar a sus allegados. La tragedia lo alcanzó en 1989, con un diagnóstico brutal de cáncer de pulmón que llegó demasiado tarde. Solo 3 meses después, Víctor falleció con apenas 54 años.
Aunque poseía una fortuna de $2 millones y un legado artístico enorme, también dejó tras de sí un comentario cruel que manchó su memoria. Según relató Karen Grassel, Michael Landon comentó en privado que a Víctor no lo mató el cáncer, sino que él mismo se bebió la vida hasta agotar su existencia. Fue una frase gélida que dejó al descubierto el inmenso dolor y las adicciones que todos a su alrededor habían decidido ignorar. Victor French fue ese actor capaz de irradiar calor humano, ternura y empatía en cada toma que filmaba. Pero tristemente nunca logró encontrar ese mismo refugio para su propia alma, en el contraste entre el hombre fuerte de la ficción y el ser roto de la realidad. Así nació la figura más trágica, compleja y silenciosa de toda la historia de la pequeña casa de la pradera. Steve Tracy. Steve Tracy, cuyo nombre real era Stephen Crumb, y nació en 1952. Aterrizó en la producción a los 27 años para dar vida a Percival Dalton, el encantador y astuto esposo, que finalmente logró domar el carácter de Nellie Olon. La conexión que existía entre él y Alison Arngrim era tan eléctrica y genuina que gran parte del equipo de rodaje especulaba convencido sobre un romance secreto tras bambalinas. Sin embargo, detrás de esa complicidad en pantalla se ocultaba una realidad compleja que solo su compañera conocía. Steve era homosexual, en una era donde tal confesión equivalía a un suicidio profesional. Mientras millones de espectadores idealizaban a aquel marido modelo, Steve se veía forzado a vivir en las sombras, asfixiando su verdadera identidad en un Hollywood que castigaba implacablemente la honestidad. Vivía atrapado en una dolorosa dualidad, interpretando la felicidad ante las cámaras mientras su corazón cargaba con el peso del disimulo. Se le conocía por ser un caballero educado y el alma de la fiesta en el set, pero bajo esa fachada de alegría constante latía un terror incesante, el pánico a ser expuesto públicamente. Ese miedo cobró una dimensión trágica en la década de los 80 al recibir el diagnóstico que aterrorizaba al mundo SIDA, pero lejos de acobardarse, eligió afrontarlo con una valentía inusitada. Rompiendo todos los tabúes, se convirtió en el único actor profesional que se atrevió a participar en la obra AIDS US, compartiendo escenario con víctimas reales de la epidemia. Su objetivo no era buscar el aplauso fácil, sino visibilizar una verdad incómoda y dolorosa, aunque desgraciadamente su vitalidad se apagó mucho antes de lo esperado. El 27 de noviembre de 1986, su luz se extinguió definitivamente a los 34 años, justo cuando su inmenso talento comenzaba a despegar. Dejó tras de sí un patrimonio modesto de unos $200,000, pero un legado moral que muy pocos lograron valorar en medio de la histeria colectiva de aquellos años. En un acto final de poética ironía, sus cenizas fueron esparcidas bajo la letra D del icónico letrero de Hollywood, un silencioso desafío a la industria que nunca le permitió amar en libertad. La partida de Steve destrozó a Alison Arngrim, quien transformó su dolor en una cruzada feroz, convirtiéndose en una de las pioneras del activismo contra el VIH para honrar la promesa hecha a su alma gemela. Mientras que el personaje de Percy Dalton quedó inmortalizado como el caballero perfecto de Walnut Grove, el verdadero Steve Tracy trascendió la ficción para erigirse como un símbolo de dignidad frente al miedo, la ignorancia y el silencio de una época oscura. Ahora hablemos de Richard Bull. Nacido en 1924 en Illinois, Richard llegó a la serie con la madurez de los 49 años para encarnar a Nell Solson, el estoico marido, que soportaba los huracanes de Harriet con una paciencia de santo. Su interpretación se alejaba del ruido. No levantaba la voz ni imponía su presencia, y precisamente esa humildad fue lo que le ganó el corazón de una audiencia que veía en él un refugio. Representaba la calma en medio de la tormenta, pero como suele suceder en el espectáculo, esa serenidad aparente maquillaba una realidad profesional mucho más pesada. Bull
era un hombre de teatro acostumbrado a roles discretos donde podía desaparecer. Cuando Michael Landon le propuso un contrato de 7 años tras una charla casual, Richard sintió una mezcla de asombro y encierro. Había asegurado su futuro, pero hipotecado su libertad. Dar vida a Nels le otorgó fama a nivel nacional, pero simultáneamente lo aprisionó en un estereotipo del que jamás lograría escapar por completo. Él mismo confesó en una rara entrevista que a menudo sentía estar habitando la piel de un extraño que ya no le pertenecía. Aunque el amor del público era genuino y palpable, la presión silenciosa de estar encasillado pesaba sobre él como una losa. Al finalizar la serie, continuó colaborando con Landon en Autopista hacia el cielo, pero siempre procuró mantener su vida privada a kilómetros de los reflectores de Hollywood. Sus últimos días transcurrieron en la tranquilidad del hogar del Fondo de Cine y Televisión, acompañado por su esposa Barbara Colentine y rodeado de viejos colegas. Su telón final cayó en el año 2014, a la edad de 89 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía. Su herencia rondaba apenas $1.000.000, una cifra sorprendentemente modesta, que refleja la vida de un trabajador del arte y no la de una superestrella. Richard Bull fue la encarnación del actor que sostiene la narrativa sin alardes, cargando con el peso emocional de las escenas sin exigir protagonismo. Quizás esa sea su tragedia en un mundo que glorifica el escándalo, haber sido tan bueno y constante que su excelencia pasó desapercibida. Fue el hombre íntegro y discreto, y paradójicamente por eso es el más olvidado. Pasemos a Shannen Doherty. Shannen Doherty, nacida en Memphis en 1971, irrumpió en la pradera con tan solo 11 años como Jenny Wilder, la sobrina huérfana que conmovió a todos. Poseía una mirada chispeante, una naturalidad desarmante y una madurez emocional que resultaba inusual para una niña de su edad. Nadie podía imaginar que aquella dulce pequeña se transformaría en una de las figuras más polémicas y valientes del espectáculo. Al llegar los 90, Shannen se convirtió en un fenómeno global, gracias a Beverly Hills 90210, pero también se ganó a pulso el título de la chica mala oficial de la industria. Los rumores sobre peleas, retrasos crónicos y desapariciones inexplicables alimentaron a la prensa sensacionalista, provocando su despido tras 4 temporadas. La historia pareció repetirse con Embrujadas, donde la narrativa del conflicto la persiguió nuevamente como una sombra ineludible. Su talento era innegable, pero su reputación era un campo minado. Bajo la etiqueta de difícil, había una mujer joven luchando por sobrevivir al escrutinio público. En el año 2015 enfrentó su batalla más feroz, el cáncer de mama, y fue entonces cuando la rebelde Shannen mostró su verdadera cara. Lejos de esconderse, documentó su calvario, la quimioterapia, la pérdida de su cabello, las cicatrices y las lágrimas, mostrando una resistencia de acero. Incluso cuando el cáncer hizo metástasis en sus huesos y cerebro, continuó compartiendo su viaje como si cada amanecer fuera un acto de guerra contra Benimint Incident, el terror a la muerte. Su filosofía quedó inmortalizada en una frase devastadora: si preguntas por qué, yo te respondo, ¿por qué no? Shannen Doherty nos dejó el 13 de julio de 2024 a los 53 años. Se marchó envuelta en el amor incondicional de su familia y bajo la atenta mirada de su fiel compañero canino Bui, quien no se apartó de su lado ni un instante. Atrás quedaron varios millones de dólares y una metamorfosis impactante. Pasó de ser la niña actriz que todos adoraban a la adolescente rebelde del escándalo, para finalmente erigirse como un símbolo eterno de coraje y resiliencia. Su biografía es la prueba irrefutable de que tras esa fachada de chica mala, construida por la prensa, siempre existió una mujer guerrera luchando por mantenerse a flote en una industria despiadada que jamás le concedió un momento de paz. ¿Acaso tu corazón aún guarda un espacio para la pequeña Jenny Wilder? Escribe la palabra 1 en los comentarios si esta niña todavía vive en tus recuerdos más nostálgicos. Hablemos de Kevin Hagen. Nacido en el lejano 1928 en las calles de Chicago,
este hombre llegó a la pequeña casa en la pradera, ya maduro con 46 años para dar vida al inolvidable doctor. Hiram Baker no era solo un personaje, era el médico sereno, la roca confiable y el hombre eternamente dispuesto hasta extender su mano amiga a quien lo necesitara en el pueblo. Con su inseparable maletín negro, una mirada cargada de bondad y esa voz que calmaba tempestades, se transformó en esa figura paternal que cualquier familia desearía tener cerca. Era el refugio en los tiempos de crisis, pero la inmensa paz que proyectaba frente a las cámaras era una máscara que ocultaba una batalla interna silenciosa que lo estaba consumiendo lentamente por dentro. Durante décadas interminables, Hagen sufrió la maldición de ser encasillado en roles secundarios. Siempre era el fiel escudero, el asistente, la sombra que apoya. Era el médico abnegado, el hombre encargado de sostener la trama para que otros brillaran, pero jamás se le permitió ser el protagonista de su propia leyenda. Esa sensación de invisibilidad, como él mismo confesaría más tarde, fue erosionando su espíritu. En una carta desgarradora y privada que solo vio la luz tras su partida, reveló su verdad. Escribió con puño y letra que su enfermedad no tenía raíz solo en lo físico, sino en el dolor profundo del alma, al sentirse utilizado como una simple herramienta narrativa, en lugar de ser valorado como el artista completo que era. La industria se negó a verlo como una estrella. Y lo que es peor, casi nadie se tomó la molestia de verlo realmente como persona. En el año 2004, cuando recibió el devastador diagnóstico de cáncer de esófago, tomó una determinación que dejó en shock a su círculo más íntimo. Decidió rechazar la quimioterapia no por un acto de valentía ciega o rebeldía, sino por un agotamiento existencial absoluto. Estaba cansado de luchar. Declaró que no tenía miedo a la muerte, sino pánico, a vivir una existencia vacía sin nada más que ofrecer al mundo. Fue el último acto de generosidad de un hombre que vivió cuidando a los demás sin que nadie preguntara quién cuidaba de él. Kevin Hagen exhaló su último suspiro el 9 de julio de 2005 a la edad de 77 años en la tranquilidad de Oregón. Dejó tras de sí una fortuna estimada en $1 millón y una trayectoria impecable libre de escándalos con una partida tan discreta y silenciosa como lo fue su paso por las colinas de Hollywood. El Dr. Baker permanecerá eternamente como el ángel guardián de Walnut Grove, pero la figura real de Kevin Hagen quedará grabada en la historia. Será recordado como la silueta más melancólica de la televisión, el hombre que entregó su alma en la pantalla y que al final eligió marcharse con la misma dignidad con la que vivió en paz en silencio y sin exigir nada a cambio. Pasemos a la compleja vida de Melissa Gilbert. La realidad es que Melissa Gilbert no maduró corriendo libre por la pradera. Ella creció bajo el calor abrasador de los reflectores y la presión de los estudios de grabación. Mucho antes de descubrir su propia identidad, ya se había convertido en Laura Ingalls, esa niña de pecas adorables que enamoró a todos los Estados Unidos con su risa contagiosa, su carácter indomable y una fe inquebrantable en el futuro. A la tierna edad de 10 años, superó a más de 500 aspirantes y sin ser plenamente consciente, firmó un pacto silencioso y peligroso con la fama. Detrás de esa imagen luminosa, su niñez fue un auténtico campo minado emocional. Al ser adoptada por una familia de actores, Melissa aprendió una lección cruel a muy temprana edad en Hollywood. El amor casi siempre viene acompañado de condiciones y cláusulas. Cuando su padre adoptivo falleció, Michael Landon llenó ese inmenso vacío, convirtiéndose en su mentor, su protector, y prácticamente en una figura paterna insustituible. Fue su brújula moral, hasta que un secreto oscuro salió a la luz y lo destruyó absolutamente todo, haciendo pedazos su mundo. El día que Melissa descubrió la aventura amorosa de Landon con una chica del equipo de maquillaje mucho más joven que él, algo se quebró para siempre en su interior. Esa traición dejó cicatrices tan profundas que ni miles de aplausos pudieron sanar. Mientras América contemplaba un ícono de pureza e inocencia, Melissa se estaba desmoronando en un silencio agónico tras las bambalinas.
Enfrentó matrimonios fallidos, deudas asfixiantes, alcoholismo y depresión profunda con un cuerpo castigado por años de dolor crónico y múltiples cirugías, como si su espalda cargara físicamente el peso de una infancia que le fue robada. En su revelador libro, Prairie Tale, se atrevió a confesar una verdad sumamente incómoda y dolorosa sobre su existencia. Admitió que nunca dejó de actuar ni siquiera cuando las cámaras se apagaban. Su vida entera se convirtió en una performance para ocultar su dolor. En el año 2015 intentó reinventarse incursionando en la política, pero sus problemas de salud volvieron a cerrarle esa puerta en la cara. Sin embargo, no te confundas, esta no es una historia de fracaso. Hoy, a sus 61 años, reside lejos de la locura de Hollywood, encontrando refugio en el estado de Nueva York, junto a su esposo, Timothy Busfield. Ha creado Modern Prairie, una marca dedicada a la sanación y la sencillez de la vida. Aunque su fortuna actual es modesta en comparación a otras estrellas, su legado emocional es incalculable. Porque su vida nos enseña que incluso cuando el destino te rompe en 1000 pedazos una verdadera chica de la pradera, siempre encuentra el sendero de regreso a casa. Hablemos ahora de Karen Grassle. Karen Grassle fue sin lugar a dudas el alma silenciosa y el pilar fundamental de la pequeña casa en la pradera. Si Charles Ingalls representaba el corazón palpitante de la familia Caroline, era la columna vertebral invisible la fuerza que mantenía todo en pie. Con su voz suave y mirada firme, encarnó a la madre perfecta que toda América idealizaba. Pero cuidado, porque esa serenidad casi celestial que proyectaba en pantalla escondía una lucha feroz y constante detrás de las cámaras que pocos conocían. Nacida en 1942 en Berkeley, California, Karen no aterrizó en Hollywood por un golpe de suerte o casualidad. Llegó con un hambre voraz de triunfo, con miedos reales y una determinación de acero. Sobrevivió actuando en obras pequeñas, durmiendo en apartamentos prestados y bebiendo café barato, persiguiendo un sueño que siempre parecía esquivo. El día que se presentó a la audición para la serie, estaba prácticamente en la bancarrota total, sin un centavo en el bolsillo. No solo consiguió el papel de su vida, sino que encontró su destino. Sin embargo, descubrió amargamente que la fama no traía consigo la paz mental. Su relación laboral con Michael Landon fue extremadamente tensa, marcada por desacuerdos constantes sobre su salario injusto, el control creativo y la falta de respeto profesional hacia ella. Karen libraba una batalla solitaria y silenciosa, en un set de grabación dominado por egos masculinos desmedidos y expectativas imposibles de cumplir para una mujer de su época. Pasó incontables noches derramando lágrimas en la soledad de su habitación, tras el rodaje cuestionándose obsesivamente si esa fortaleza inquebrantable que proyectaba en su personaje no era más que una frágil mentira que ya no tenía fuerzas para sostener. Lejos de las luces del set, sus demonios la arrastraron hacia el fondo de la botella y una depresión profunda. Tuvieron que pasar muchos años para que ella tuviera el valor de confesar que se vio obligada a arrastrarse por la oscuridad más absoluta para poder redescubrirse a sí misma. Y fue precisamente de esa herida abierta de donde brotó su verdad más auténtica. Con la publicación de su libro, Bright Lights Prairie Dust, Karen no solo rompió el silencio que la asfixiaba, sino que reclamó la narrativa de su propia vida con una honestidad tan cruda que resultaba desgarradora. En la actualidad, a sus 83 años, ha elegido la paz sobre la fama y vive retirada del bullicio mediático, refugiada en la tranquilidad del área de la Bahía de San Francisco. Todavía sube ocasionalmente a escenarios de teatros modestos donde una y otra vez los fanáticos se le acercan conmovidos para decirle que ella representó la figura materna amorosa que lamentablemente nunca tuvieron en sus vidas reales. Aunque su cuenta bancaria refleje una fortuna modesta, su huella emocional es eterna, demostrando que algunas mujeres no necesitan alzar la voz para dejar una marca imborrable en la historia. Hablemos ahora de Katherine McGregor. Katherine McGregor, la mujer que encarnó a la perfección a esa villana que toda América aprendió a detestar y amar al mismo tiempo.
armada con una voz afilada como un cuchillo, vestuarios absurdamente ostentosos y una mirada fulminante capaz de desintegrar la dignidad ajena sin poner un dedo encima, transformó el apacible Walnut Grove en su propio campo de batalla social. Su mera presencia en pantalla era una garantía absoluta de conflicto y drama, pero en cuanto el director gritaba «corten», su realidad personal se teñía de una soledad mucho más profunda y dolorosa. Habiendo nacido en 1925 en Colorado, Catherine invirtió décadas enteras perfeccionando su arte, preparándose para un éxito que parecía esquivarla y que llegó dolorosamente tarde a su vida. No era una aficionada. Se formó bajo la tutela de verdaderos titanes de la industria, absorbiendo las enseñanzas de leyendas como Stella Adler y Sanford Meisner. Durante más de 20 años, luchó, bailó y sobrevivió en la jungla de asfalto de Nueva York, alternando entre Broadway, televisión y audiciones interminables, hasta que finalmente el destino le entregó el papel en La familia Ingalls. Para ese entonces ya tenía 49 años y el cansancio le pesaba en los huesos. Para ella aquello no era simplemente un trabajo más. Sentía que era su última oportunidad de brillar antes de que se apagara su luz. El personaje de Harriet Olson la catapultó de inmediato a una fama que había deseado toda su vida. Sin embargo, la intensidad con la que el público odiaba a su personaje se convirtió en su condena, pues, tras el final de la serie, la maquinaria de Hollywood no supo qué hacer con su talento. Los productores y directores eran incapaces de ver más allá de esa mujer entrometida y cruel que veían en televisión. Catherine quedó prisionera de su propio triunfo, relegada al olvido por una industria despiadada que castiga sin miramientos a las mujeres que osan envejecer. Herida y exhausta, decidió darle la espalda a Hollywood. Buscó y halló un refugio espiritual en las enseñanzas del hinduismo, dedicándose en cuerpo y alma al crecimiento interior y a las obras de caridad. Se dedicó a enseñar actuación, apoyó a niños necesitados y rescató animales, cambiando los aplausos vacíos por la fe y el ruido ensordecedor por el silencio, hasta fallecer en 2018 a los 93 años, muy lejos de los reflectores que alguna vez la iluminaron. No dejó una fortuna millonaria, pero su legado artístico es inmortal, porque nos enseñó que algunas villanas no están ahí para destruir las historias, sino para hacerlas absolutamente inolvidables. Y esto nos lleva a la enigmática Melissa Sue Anderson. Melissa Sue Anderson nunca fue una explosión ruidosa en la pantalla. Ella era un silencio denso y pesado que captaba toda la atención. En el set de La familia Ingalls, mientras el resto del elenco gritaba y exageraba sus emociones, su personaje Mary Ingalls resistía con una estoicidad silenciosa. No mendigaba atención, simplemente no la necesitaba. Esa quietud tan extraña y poco común para la televisión estadounidense de la época fue irónicamente el ingrediente secreto que la hizo inolvidable para la audiencia. Nacida en el año 1962, Melissa llegó al mundo de la actuación casi por accidente, como si el destino la hubiera empujado suavemente hacia el centro del escenario sin pedirle permiso. A la tierna edad de 12 años, ya estaba bajo el escrutinio de millones de personas, aunque siempre dio la impresión de no sentirse cómoda en ese lugar. Mientras otros niños actores se nutrían del aplauso y la adulación, Melissa parecía estar siempre protegiendo algo muy frágil en su interior, manteniéndolo a salvo de la mirada pública. Era una observadora nata que miraba mucho más de lo que hablaba y sentía las cosas con una intensidad mucho mayor a la que permitía que se viera en su rostro. Cuando la serie terminó, Hollywood esperaba que ella sufriera una metamorfosis, que comenzara a gritar para hacerse notar y que brillara de una forma más agresiva. Pero Melissa se negó a jugar ese juego. Exploró diversos géneros como el terror, el drama y el doblaje, pero sentía que ninguno de esos caminos le pertenecía realmente. Incluso sufrió una cruel ironía cuando su propia vista le falló temporalmente durante el rodaje, como si la vida le enviara una advertencia física sobre los límites entre la ficción
y la realidad. Fue entonces cuando comprendió una verdad que muchos ignoran: el problema no era ella, sino el ambiente tóxico del espectáculo. Así que se marchó sin armar escándalos ni protagonizar despedidas dramáticas. Encontró su verdadero santuario en Canadá, donde eligió deliberadamente una vida mucho más pequeña, anónima y sobre todo honesta. Años más tarde escribió The Way I See It, no como un acto de venganza o ajuste de cuentas, sino como una forma necesaria de cerrar un ciclo. Escribió con la calma de alguien que finalmente decide alzar la voz solo cuando ya no tiene la necesidad desesperada de ser escuchada por todo el mundo. Hoy en día, Melissa Sue Anderson no persigue la fama. La dejó atrás con una elegancia y dignidad envidiables. Y en una industria voraz que devora a los que guardan silencio, lograr sobrevivir sin hacer ruido se convierte en el máximo acto de rebeldía. Pasemos ahora a la compleja figura de Michael Landon. Mucho antes de consagrarse como el padre ideal de la televisión americana, Michael Landon era simplemente un hombre que corría desesperadamente para escapar de su propia sombra. Su historia real no comienza en una idílica pradera, sino en los fragmentos de una infancia rota. Nació en 1936 en Nueva York, en un hogar volátil, donde el afecto era inestable y la presión resultaba asfixiante. Desde muy joven interiorizó una verdad brutal que marcaría su destino: si no te esfuerzas por destacar, el mundo te hace desaparecer. Y Michael se negó rotundamente a ser invisible. Frente a las cámaras predicaba valores familiares, el sacrificio personal y la fe inquebrantable. Pero fuera del set, vivía inmerso en contradicciones dolorosas. Exigía una lealtad absoluta a los suyos, mientras él mismo era capaz de traicionar. Protegía a su gente con la ferocidad de un padre, pero al mismo tiempo hería como un hombre imperfecto, totalmente incapaz de frenar sus impulsos más oscuros. Su romance con una mujer del equipo mucho más joven que él no fue simplemente un escándalo privado, sino que se sintió como una ruptura emocional devastadora para todos aquellos que lo veían como su guía moral y su refugio seguro. Michael vivía al límite, quemando la vela por ambos extremos. Apenas probaba el descanso, envuelto siempre en humo de tabaco y trabajando como una máquina imparable, convencido de que hacer una pausa era el primer paso hacia la tumba. Pero la biología no perdona y su organismo terminó por pasarle una factura impagable. Fue en 1991 cuando recibió el golpe más devastador: un diagnóstico terminal de cáncer de páncreas que heló su sangre. La enfermedad se presentó agresiva, cruel y sin tregua. Los médicos le dictaron una sentencia de apenas 3 meses de vida, borrando de un plumazo cualquier esperanza de milagros o de una prórroga en su destino. Ante el abismo, su reacción dejó al mundo boquiabierto. Lejos de negar lo inevitable, abrazó su final con una valentía estoica, confesando que no temía a la oscuridad, sino al dolor inmenso de tener que despedirse de su amada familia. Se marchó demasiado pronto, con apenas 54 años, dejando tras de sí una fortuna millonaria, pero sobre todo un legado artístico gigantesco que quedó tatuado para siempre en el corazón de la cultura popular. Sin embargo, encasillar a Michael Landon simplemente como un arquitecto de sueños y esperanza sería quedarse en la superficie de un hombre mucho más complejo. Él encarnó la viva prueba de que a veces aquellos que nos enseñan a ser fuertes y resistir las tormentas llevan por dentro huracanes silenciosos y batallas privadas mientras continúan sonriendo hasta que cae el telón. A través de la pantalla, Landon se convirtió en el padre espiritual de toda una generación, inculcando lecciones invaluables sobre la unión familiar inquebrantable y el poder de la fe en los momentos oscuros. Si su memoria aún vive en ti y deseas honrar su legado con respeto y profunda gratitud, te invito a escribir un sincero amén en la sección de comentarios. Hablemos ahora de Richard Bull, un hombre que personificó la serenidad absoluta, convirtiéndose en el contrapeso perfecto y necesario para equilibrar el torbellino de emociones que lo rodeaba. Mientras su esposa en la ficción, la temible Harriet Olson, disparaba veneno con sus palabras
y dominaba la pantalla con su ego desmedido, Nels Olson absorbía los golpes con una paciencia infinita, una bondad inquebrantable y una resignación digna de un santo. Richard dotó al personaje de una humanidad tan palpable y auténtica que logró lo imposible: transformar a un hombre tranquilo en uno de los pilares más adorados y entrañables de la pequeña casa, en la pradera. Nacido en el lejano 1924 en las tierras de Illinois, Richard era un alma sencilla que jamás fantaseó con las luces de neón ni con la gloria vacía de la fama. Su verdadera pasión residía en la música, pero el destino caprichoso, como siempre, lo empujó casi por casualidad hacia una clase de actuación en la prestigiosa escuela de drama Goodman, desviando su camino para siempre. Aquel giro inesperado del azar marcó un antes y un después, reescribiendo por completo el guión de su existencia. Tras servir a su país en la Segunda Guerra Mundial, volvió a las tablas con una humildad conmovedora, aceptando durante años papeles minúsculos y trabajando en la sombra, sin esperar aplausos ni laureles. Su rostro aparecía en infinidad de series y películas, siempre cumpliendo, siempre presente como un actor de soporte sólido, aunque su nombre rara vez se quedaba grabado en la memoria del público. Pero la fortuna le sonrió finalmente en 1974. A los 50 años, una edad en la que Hollywood suele descartar talento, le llegó el papel de su vida, el inolvidable comerciante Nels Oleson. De la noche a la mañana, Richard se erigió como el prototipo del hombre bueno americano, el esposo sacrificado, que aguantaba todo por amor, y el adulto sensato que inspiraba un respeto profundo en la comunidad. Y lo más sorprendente es que, a diferencia del caos habitual en el mundo del espectáculo, su vida privada era un espejo fiel de esa estabilidad y coherencia que proyectaba en pantalla. Mantuvo un matrimonio ejemplar con la actriz Barbara Colentine durante casi 60 años, una unión blindada contra los escándalos y las rupturas, cimentada únicamente en una lealtad inquebrantable. Sin embargo, el tiempo no perdona, y en sus últimos años, su salud comenzó a flaquear. Una neumonía se instaló en su cuerpo, primero de manera discreta y luego con una fuerza devastadora e implacable. Richard Bull nos dejó en el año 2014, a los 89 años, partiendo en absoluta paz. Aunque su herencia monetaria fue modesta, legó tesoros imposibles de comprar en Hollywood, dignidad, pura constancia y una bondad eterna. Ahora cambiemos drásticamente el tono para hablar de Victor French. Victor French era la pieza que no encajaba en el rompecabezas perfecto de la serie. Era quien rasgaba el lienzo idílico desde dentro, mientras el resto del elenco simbolizaba el orden impoluto, la moralidad y la familia tradicional. Su personaje, Isaiah Edwards, irrumpía en escena como una herida abierta y sangrante, sucio, con olor a alcohol barato tosco y con un comportamiento tan volátil que nadie sabía qué esperar de él. No estaba allí para ser el héroe del cuento, sino para encarnar la verdad incómoda y áspera de la vida real, y precisamente por esa crudeza su personaje funcionaba a la perfección. Nacido en 1934, hijo de un doble de riesgo sin nombre, creció viendo cómo su padre destrozaba sus huesos y su cuerpo para que las estrellas de turno pudieran brillar sin rasguños. Esa dura infancia le enseñó una lección temprana y brutal: en la despiadada industria del cine, nadie se detiene a aplaudir al que cae al suelo, ni al que sangra. Siguió esos pasos difíciles, realizando escenas de alto riesgo y pequeños papeles en películas del oeste olvidadas, donde su nombre se perdía. Vivía en los márgenes de la industria, incluso cuando lograba entrar en ella. A diferencia de sus compañeros de reparto, Víctor no mendigaba el cariño del público, solo quería ser brutalmente honesto. Bebía en exceso para ahogar demonios y amaba de forma torpe y destructiva. Su estilo de vida caótico le hizo perder lo que más importaba, llevando al fracaso rotundo a sus 2 matrimonios y dejándolo con las manos vacías en el terreno sentimental. La soledad se convirtió en su estado natural hasta que en 1974 una llamada de Michael Landon sacudió su mundo y alteró su rumbo para siempre.
Aquello no fue simplemente una oferta de trabajo, fue un acto de reconocimiento profundo. Landon vio en él esa oscuridad y humanidad que otros directores preferían ignorar o evitar. Vio a un hombre roto capaz de destilar una ternura inmensa sin necesidad de pedir perdón por sus fallos. En la pantalla el señor Edwards era una fuerza de la naturaleza imposible de predecir. Y fuera del set, Víctor no era diferente. Jamás se ajustó a la disciplina militar de los rodajes, ni pretendió ser un modelo de conducta inmaculado para nadie. Fumaba compulsivamente cadena tras cadena como si el tiempo fuera un enemigo al que necesitaba desafiar constantemente hasta que su cuerpo no pudo soportar más el castigo y le pasó la cuenta. A finales de los 80, la tos comenzó a mancharse de sangre. El diagnóstico fue un cáncer de pulmón terminal que se lo llevó en 1989, con tan solo 54 años. No dejó tras de sí una imagen pulcra de santo ni una leyenda dorada, pero nos regaló algo mucho más escaso y valioso en este medio, una autenticidad cruda y sin filtros. Víctor French no era el símbolo de la pradera idealizada, sino el representante eterno de los marginados, de los que nunca encajan del todo, pero que indudablemente merecen su propio lugar en la historia. Pasemos finalmente a Jonathan Gilbert, el niño actor que contra todo pronóstico tomó la decisión consciente de desvanecerse del mapa y alejarse de los focos. Mientras la serie construía un refugio de memorias felices para millones de espectadores, su personaje Willie Olson llenaba la pantalla de travesuras, risas contagiosas y ese caos infantil tan característico. Pero detrás de esa fachada de energía inagotable e inquieta se escondía un niño introvertido que jamás había levantado la mano para pedir ser observado por el mundo entero. Nacido en 1967 y adoptado por una dinastía de artistas, Jonathan creció rodeado de guiones, luces cegadoras y horarios laborales estrictos que poco tenían que ver con una infancia normal. En la intimidad de su hogar compartía su vida con Melissa Gilbert, la famosa Laura Ingalls. Aunque para la audiencia eran simples vecinos en la ficción, tras las cámaras eran hermanos navegando las complejidades de la fama. Sin embargo, la inmensa popularidad nunca le otorgó un verdadero sentido de pertenencia. Al contrario, le impuso una presión asfixiante, jornadas laborales extenuantes impropias para un niño y una infancia hecha pedazos por las exigencias del trabajo. La maquinaria implacable de Hollywood se encargó de transformarlo en un personaje comercial, mucho antes de darle la oportunidad de descubrir quién era realmente como persona. Mientras que su personaje Willie era conocido por ser ruidoso y travieso, Jonathan se replegaba en un silencio absoluto. No protestaba ni daba explicaciones, simplemente se limitaba a resistir la tormenta interior. Al cumplir los 18 años, tomó una determinación radical y definitiva: cortar los lazos de raíz y marcharse para no volver jamás la vista atrás. Abandonó el sol de California, renunció a su carrera en la actuación y desechó por completo esa identidad prefabricada que los productores habían construido para él. Incluso su propia hermana, compañera de elenco, confesaría mucho tiempo después que nunca logró comprender la profundidad de los motivos que lo llevaron a huir de esa manera. Jonathan optó por sumergirse en el anonimato total, cursando estudios en finanzas y trasladándose a la frenética Nueva York para edificar una existencia genuina, lejos de los aplausos vacíos. Cambió las luces de los sets de grabación por la sobriedad de las oficinas y sustituyó los guiones de ficción por la lógica inquebrantable de los números. Se reinventó como corredor de bolsa, hallando paz y estabilidad en un entorno donde su rostro no significaba nada. Pasaron décadas enteras sin que concediera una sola entrevista, ni se dejara ver en público. Ese hermetismo fue su refugio inexpugnable, hasta que en el año 2024 sucedió algo inesperado, que rompió su rutina de silencio. Jonathan hizo acto de presencia en el 57 aniversario de la familia Ingalls, no con aires de estrella, sino como un sobreviviente de la fama infantil que regresaba bajo sus propias reglas. Hoy en día, a sus 58 años,
Disfruta de su privacidad en la Gran Manzana, demostrando que Jonathan Gilbert no huyó cobardemente de la pradera. Simplemente eligió un camino donde por fin pudiera ser invisible y libre. Decidió borrarse del foco mediático para abrazar una vida plena en el más absoluto silencio. Si admiras el valor que tuvo para reclamar su propia vida y respetas su decisión, demuéstralo dejando el número 1 en la sección de comentarios. Pasemos ahora a la historia de Kevin Hagen, aquel hombre robusto al que todo el pueblo de Walnut Grove acudía desesperado cuando la situación parecía no tener remedio. El doctor Hiram Baker era un hombre que jamás alzaba la voz ni juzgaba a sus pacientes. No vendía falsas esperanzas ni milagros. Su sola presencia bastaba para calmar los ánimos. Esa serenidad inmutable transformó al personaje en la brújula moral de la comunidad, aunque la realidad de Kevin fue infinitamente más áspera que la vida de aquel médico de bata blanca. Nacido en las calles de Chicago en el año 1928, Kevin tuvo que crecer lidiando con el vacío de una figura paterna que nunca estuvo presente. Aunque fue criado por mujeres de carácter formidable, su hogar estuvo siempre marcado por la sombra de las ausencias y una constante inestabilidad emocional. Mucho antes de pisar un escenario, se dedicó a estudiar relaciones internacionales, pues en sus planes de vida jamás figuró el sueño dorado de triunfar en Hollywood. Su ingreso al mundo de la actuación fue casi un acto de rebeldía, como si respondiera a un desafío tácito de alguien que le susurrara, «No te atreves». Y él decidió demostrar lo contrario. Consiguió papeles menores en clásicos como La Ley del Revólver Bonanza o Perry Mason, siempre interpretando al tipo correcto al secundario confiable que nunca destaca demasiado. Pasó años en la sala de espera del éxito, hasta que la familia Ingalls se convirtió por primera vez en su carrera en un verdadero hogar profesional. Durante casi una década, Kevin encarnó al médico del pueblo curando las heridas de otros en la ficción, mientras su propia vida personal se desmoronaba silenciosamente tras bambalinas. Atravesó el dolor de 2 matrimonios fallidos, confirmando con amargura que el amor romántico se negaba a permanecer a su lado. Cuando la serie llegó a su fin, Kevin no peleó por aferrarse a la industria de Hollywood. Se retiró con dignidad, como si en el fondo nunca hubiese deseado quedarse del todo. Hizo las maletas y se mudó a Grants Pass, en Oregón, una localidad pequeña, tranquila y alejada del bullicio, donde recuperó su lado más humano. Allí se dedicó al teatro comunitario y a realizar monólogos íntimos frente a audiencias reducidas, lejos del ruido mediático, valorando solo el poder de las historias. Sin embargo, en el año 2004 recibió el golpe definitivo del destino, un diagnóstico devastador de cáncer de esófago. Kevin afrontó la enfermedad tal como vivió, sin dramatismos innecesarios, e incluso siguió actuando entre tratamientos, negándose a desaparecer sin despedirse. Falleció en su hogar en el año 2005, rodeado de paz a los 77 años, sin dejar tras de sí escándalos ni titulares sensacionalistas. Su legado en Hollywood fue algo extremadamente inusual: la coherencia. Kevin Hagen nunca necesitó el brillo de una estrella protagonista. Le bastó con ser alguien en quien confiar plenamente. Por otro lado, Matthew Labiorteau nunca encajó en el molde del típico niño actor. Él era en realidad el chico por el que nadie se atrevía a apostar ni un centavo al principio de su vida. Antes de conocer las cámaras o los guiones, antes de pisar la pradera, su existencia ya era una lucha silenciosa contra un cuerpo que no respondía y un mundo que no esperaba nada de él. Vino al mundo en 1966 con un defecto cardíaco grave y severos retrasos en su desarrollo. Pasó años sin emitir palabra y sin reaccionar como los demás niños. Los especialistas médicos se limitaron a etiquetarlo con diagnósticos fríos, augurando un futuro sombrío y sin posibilidades. Para la mayoría, Matthew era un caso perdido antes de empezar, pero en su casa ocurrió un milagro. Su madre adoptiva rechazó ese veredicto final. Ella lo impulsó con una paciencia infinita, terapias constantes y una obstinación casi salvaje
logrando que aprendiera a hablar cuando nadie lo esperaba. Aprendió a existir contra todo pronóstico, y la actuación no llegó como una ambición de fama, sino como un refugio necesario para su alma. No perseguía el aplauso, buscaba una forma de comunicarse, y cuando apareció el papel de Albert Ingalls, no hubo necesidad de inventar nada. Albert era un personaje impulsivo y herido, siempre al límite, y Matthew no lo interpretó desde la técnica académica, sino desde la memoria corporal de su propio esfuerzo. Es por esa razón que sus escenas traspasaban la pantalla y dolían de verdad. Funcionaban porque eran auténticas. Mientras otros niños actores cargaban con el peso de la fama, Matthew cargaba con la pura resistencia. Al terminar la serie no se aferró a la pantalla, sino que se adaptó. Se transformó por completo y encontró en el doblaje un lugar donde el poder de su voz importaba mucho más que su imagen física. Se ha refugiado en el mundo del doblaje, prestando su voz al anime y a los videojuegos, manteniendo su talento vivo, pero su rostro oculto tras las bambalinas. A sus 59 años reside lejos de la vorágine mediática, disfrutando de un matrimonio sólido y una calma que el estrellato suele destruir. Su biografía no es una flecha ascendente hacia la fama, sino un camino sinuoso que milagrosamente jamás se quebró. Matthew Laborto es la antítesis del éxito prefabricado que vende Hollywood. Es la prueba viviente de que se puede trabajar en la industria sin vender el alma. Lo que él encarna es una victoria mucho más compleja y extraña, el triunfo silencioso de aquel que contra todos los pronósticos de juguetes rotos logró permanecer entero. Hersha Parady poseía una cualidad magnética muy particular. No necesitaba irrumpir en una habitación para llenarla. Simplemente su permanencia transformaba el ambiente. Jamás impuso su ego ni exigió ser el centro de las miradas, ni peleó por el foco principal. Era el pilar fundamental que mientras otros destellaban fugazmente sostenía la estructura dramática de la escena. Fue precisamente en la familia Ingalls donde esa serenidad inquebrantable convirtió a Alice Garvey en un personaje que, pese a ser secundario, se tatuó en la memoria colectiva de la audiencia. Vino al mundo en 1945 como Betty Sandhoff, y su infancia transcurrió a años luz del brillo artificial y las alfombras rojas de la meca del cine. Para ella las tablas del teatro funcionaron como un santuario sagrado, donde pulir su arte nunca como un simple trampolín para saltar a la fama rápida. Se forjó en el fuego lento de los escenarios regionales, sobreviviendo con sueldos precarios y ovaciones modestas, moldeándola a una actriz que no anhelaba ser vista, sino sentirse profundamente necesaria para la historia. Su desembarco en Hollywood careció de la urgencia desesperada de los novatos. No traía prisa ni una ambición desmedida. Arribó cargada de paciencia. De hecho, audicionó para el rol de Caroline Ingalls y fue rechazada, algo que para muchos hubiera significado el fin, pero para ella fue solo un recodo más en el sendero. Sin embargo, Michael Landon, con su ojo clínico, detectó en ella una autenticidad que otros directores habían pasado por alto completamente. Tiempo después la convocó específicamente para dar vida a Alice Garvey, buscando a una mujer que proyectara fortaleza sin ser dura y compasión sin caer en la debilidad. Hersha dominaba ese lenguaje emocional porque era la esencia de su propia vida. Frente a la cámara, su presencia inyectaba una dosis vital de equilibrio y humanidad tangible. El destino de su personaje estaba sellado, pero la huella que dejaría en la narrativa de la serie sería imborrable. Cuando Alice pereció trágicamente en el incendio de 1980, el dolor traspasó la pantalla devastando a los fans. Curiosamente para Hersha, ese evento también marcó el inicio de su propio silencio profesional. Tras finalizar su ciclo en la serie, su carrera entró en una fase intermitente. La maquinaria de Hollywood no suele esperar a nadie, y ella, con gran dignidad, decidió no forzar las puertas. Eligió una existencia discreta, batallando contra severos problemas de salud que derivaron en un tumor cerebral. Enfrentó la enfermedad tal como vivió, sin espectáculos dramáticos ni quejas públicas.
Su partida en el año 2023, a los 78 años, no generó un estruendo mediático, pero dejó un sentimiento mucho más profundo y perdurable. Nos dejó la cálida certeza de haber sido acompañados por alguien genuino a través de la pantalla durante años. Hersha Parady nos enseñó que en ocasiones las presencias más suaves y menos invasivas son paradójicamente las más difíciles de arrancar del corazón. Lindsay y Sydney Greenbush. Lindsay y Sydney Greenbush no interpretaron simplemente a una niña en la familia Ingalls. Se convirtieron en un recuerdo compartido por toda una generación. Eran dos rostros idénticos que la audiencia fusionó en una sola identidad, corriendo por las praderas, tropezando y riendo sin sospechar que estaban esculpiendo una imagen eterna de la niñez rural. El personaje de Carrie Ingalls apenas tenía líneas de diálogo, pero la realidad es que no le hacían falta las palabras para comunicar. Su figura funcionaba como un símbolo potente de inocencia pura, un faro de luz en medio de las tramas de pérdidas, epidemias y tragedias que azotaban Walnut Grove. Esa frescura y naturalidad que emanaban era posible porque no estaban actuando. Simplemente estaban siendo ellas mismas frente a una lente. Nacidas en 1970 e hijas de un actor, las gemelas crecieron literalmente entre cables y focos, asimilando el set como su hogar antes de comprender el concepto de fama. Se turnaban el papel como quien comparte un juguete sin sentir la presión laboral y totalmente ajenas al impacto masivo que causaban en millones de hogares alrededor del mundo. A lo largo de 8 temporadas figuraron en más de 160 episodios. Su hito más surrealista ocurrió en el episodio La Hermana Divina, donde interactuaron con una amiga imaginaria, permitiéndoles aparecer juntas en pantalla. Aquello fue un momento tierno, extraño y casi onírico, pero como suele suceder en la cruel industria del entretenimiento infantil, el encanto tiene fecha de caducidad. Con la llegada de la adolescencia, el interés de los productores se evaporó, y en esta ocasión nadie luchó por mantenerlas dentro del círculo. A diferencia de tantas otras estrellas infantiles que terminan en desastres personales, las hermanas Greenbush no se descarrilaron ni se rompieron en pedazos. Simplemente tuvieron la sabiduría de marcharse. Terminaron sus estudios, cerraron con llave la puerta del espectáculo y optaron por construir vidas radicalmente normales. Lindsay se dedicó a formar una familia en California, mientras que Sydney volcó su pasión en el bienestar animal y el rodeo, viviendo sin nostalgia de la fama y sin reclamos al pasado. Hoy, rondando los 55 años, disfrutan de una existencia plena, muy lejos del cegador brillo de los reflectores. Su verdadera riqueza proviene tanto de las ganancias de su trabajo temprano como de la estabilidad emocional que lograron construir fuera de Hollywood. Sin embargo, su legado más importante es haber demostrado que no todos los cuentos de niños actores tienen un final trágico o escandaloso. Algunas historias, las más sanas, simplemente continúan fluyendo en un apacible y dichoso silencio. Dabbs Greer. Este hombre no llegó al mundo del espectáculo para ser una estrella fugaz. Llegó para echar raíces profundas y permanecer. Mientras otros actores irrumpían en escena desesperados por el aplauso fácil, él se presentaba como una fuerza inevitable constante, como el repique de una campana que anuncia eventos cruciales. En la narrativa de la familia Ingalls, el reverendo Alden no ocupaba el rol protagónico pero sin su figura moral, la comunidad de Walnut Grove se habría desmoronado. Nacido en Missouri en 1917, Greer comenzó a laborar siendo apenas un niño. Jamás se permitió el lujo de fantasear con la gloria vana. Aprendió desde muy joven que el oficio más difícil en Hollywood no es brillar, sino resistir el paso del tiempo. Acumuló décadas interpretando papeles secundarios, convirtiéndose en uno de esos rostros familiares sin nombre para el gran público, un artesano de escenas breves que daban soporte a las historias de los demás. Con un historial que supera las 600 apariciones en la gran y pequeña pantalla, Dabbs Greer construyó una trayectoria de obrero del arte,
Una carrera que, aunque carecía de aplausos estruendosos, era imposible de ignorar por su constancia. Para el momento en que el guión de la familia Ingalls llegó a sus manos, Greer no era una promesa, sino un veterano de guerra de la industria, fatigado por el brillo superficial y el ruido incesante de Hollywood. Sin embargo, el reverendo Alden se convirtió en su interpretación más visceral y honesta. Encarnó a un pastor que entendía que escuchar sana, más que hablar un guía capaz de caminar junto a ti, tanto en la fe inquebrantable como en la duda más oscura. En un universo ficticio plagado de tragedias y melodramas, él era el ancla de gravedad y serenidad absoluta. No requería de monólogos grandilocuentes. Sus pausas y su silencio comunicaban verdades que las palabras no alcanzaban. Lejos del set de grabación, su realidad era mucho más austera y solitaria. Jamás contrajo matrimonio ni tuvo hijos, viviendo una vida privada marcada por un silencio introspectivo. Llenó ese vacío personal dedicándose a la enseñanza en el Pasadena Playhouse, donde encontró su verdadero propósito, transmitiendo los secretos del oficio a las nuevas generaciones de actores hambrientos de saber. Allí, apartado de los reflectores cegadores, comprendió una verdad fundamental: el éxito real no siempre viene acompañado de fanfarrias. Falleció en el año 2007 a los 90 años con la misma discreción con la que vivió. No dejó tras de sí titulares de prensa amarilla ni cuentas bancarias exorbitantes. Dejó una estela de presencia imborrable. En una industria diseñada para desechar y olvidar, el simple hecho de permanecer dignamente es el acto más revolucionario que existe. Y luego estaba la inmensa figura de Merlin Olsen. Merlin Olsen no tenía la estampa del típico actor de método. Parecía una montaña humana que por elección propia había decidido expresarse con suavidad. En la serie, su personaje, Jonathan Garvey, jamás recurrió al miedo o a la autoridad desmedida para hacerse notar. Lo que él proyectaba era algo mucho más difícil de encontrar en la televisión: una estabilidad inquebrantable que calmaba las aguas a su alrededor. Era la clase de hombre que no necesitaba hacer promesas vacías, porque sus acciones hablaban por él. Esa solidez rocosa no estaba escrita en ningún libreto. Era el resultado de una vida forjada a base de impactos reales y disciplina férrea. Mucho antes de memorizar líneas o pisar un escenario, Merlin ya era un gigante ante los ojos del público, y no solo en sentido figurado. Nacido en el año 1940 en las tierras de Utah, forjó su leyenda inicial lejos de las cámaras, consagrándose como un titán del fútbol americano profesional. Fue una estrella indiscutible de la NFL, un defensa tan formidable que sembraba el terror deportivo en el campo, pero que al mismo tiempo se ganaba el respeto profundo de aquellos rivales a los que derribaba. Al colgar las botas, podría haber vivido de las rentas de su gloria deportiva, pero optó por la humildad de ser un novato otra vez, comenzando desde cero en la actuación, sin exigir trato especial. Al principio, Hollywood no lograba descifrarlo. Era físicamente imponente, demasiado serio para la comedia ligera, y poseía una autenticidad cruda que contrastaba con la falsedad del entorno. No obstante, Michael Landon tuvo la visión de percibir lo que otros ignoraban. Vio a un hombre capaz de ofrecer protección y seguridad sin la necesidad de someter a nadie. De esa percepción nació Jonathan Garvey. No fue diseñado como un héroe de acción, sino como un hombre real, un trabajador incansable, un esposo leal y un padre que cometía errores y aprendía sobre la marcha. Merlin no necesitaba fingir qué significaba la paternidad o la responsabilidad. Simplemente la entendía y la dejaba fluir frente a la lente. A diferencia de tantos colegas que sucumbieron a la noche y los vicios, él se mantuvo firme. Su disciplina era herencia del deporte de élite y su humildad, un recordatorio constante de sus raíces. Mientras otros libraban guerras internas contra la fama, él la utilizaba sabiamente como una herramienta de trabajo, sin permitir que ésta devorara su esencia. Tras despedirse de la pradera, continuó su camino en la televisión y el cine, y brilló como comentarista deportivo, llevando siempre consigo esa aura de calma imperturbable que se convirtió en su sello.
Su vida transcurrió sin escándalos de portada ni colapsos públicos, pero el tiempo no perdona, y hasta los robles más fuertes terminan cediendo. En sus años finales su salud comenzó a cobrarle factura. En el año 2010, aquel cuerpo que había soportado colisiones brutales y choques imposibles en los estadios, finalmente dijo basta. Merlin Olsen partió de este mundo a los 69 años. No se fue como una víctima del sistema, ni como una estrella estrellada. Se marchó dejando esa misma sensación de refugio seguro que transmitía Jonathan Garvey, una calidez que perdura en la memoria. Fue uno de esos hombres que transitan la vida sin estridencias, pero cuya ausencia genera un silencio tan denso que pesa mucho más que cualquier grito desesperado. Por otro lado, la historia de Melissa Gilbert es radicalmente distinta. Ella no maduró en una granja bajo el sol, creció y se formó bajo la luz artificial y quemante de los reflectores. Antes de que pudiera siquiera preguntarse quién era realmente el mundo, ya le había asignado un nombre: Laura Ingalls, la niña de las pecas que enamoró a Estados Unidos con su risa contagiosa y su espíritu indomable. Con apenas 10 años, superó a más de 500 aspirantes y sin ser consciente de ello firmó un contrato invisible con la fama que le cobraría un precio muy alto. Tras esa imagen de inocencia y luz, su infancia era un campo minado emocional. Al ser adoptada por una familia de actores, Melissa aprendió muy pronto la lección más cruel de Hollywood: el amor suele venir con condiciones. Cuando sufrió la pérdida de su padre adoptivo, Michael Landon no solo fue su jefe, llenó ese vacío existencial convirtiéndose en su figura paterna y su brújula. Fue su mentor y su protector absoluto hasta que un secreto oscuro derrumbó el pedestal. El día que ella descubrió el romance de Landon con una joven del equipo de maquillaje, mucho menor que él, su mundo tembló. Algo dentro de ella se quebró de forma irreparable. Esa traición le dejó cicatrices en el alma que ni todos los premios ni los aplausos del público pudieron borrar jamás. Mientras América sintonizaba cada semana para ver un ícono de pureza moral, la verdadera Melissa se estaba desmoronando silenciosamente tras las cortinas. Su vida adulta se convirtió en una espiral de matrimonios rotos, deudas asfixiantes, alcoholismo y depresión profunda. Su cuerpo, castigado por el dolor crónico y múltiples cirugías, parecía cargar el peso físico de una niñez robada. Una vida que nunca le perteneció del todo. En su autobiografía confesó una verdad incómoda y desgarradora que rompió el corazón de sus fans. Admitió que en realidad nunca dejó de actuar. Continuó interpretando un papel de felicidad incluso cuando las cámaras se apagaban porque era lo único que sabía hacer.